La Biblia católica es la que nos dieron los apóstoles, que recibieron esa de la sinagoga judía. La sinagoga judía en tiempos de Jesucristo nuestro Señor utilizaba el texto griego, la traducción de los 70, con exclusión del tercero y cuarto de los macabeos y de algunos otros escritos que se pegaban allí, pero no. La Iglesia Católica nos dio eso traducido en latín, no por San Jerónimo nada más, sino que había versiones latinas, tal vez desde antes de Jesucristo nuestro Señor. San Jerónimo las ordenó, las rectificó en algunos puntos, las completó, pero ya existían. De hecho, hay toda una serie de ediciones de la Vetus Latina, de la antigua Ítala. Los que entienden algo de crítica textual, ¿verdad? Me están entendiendo. Los que no, nada más sepan que ya había traducciones latinas mucho antes de San Jerónimo. Pues bien, esa Biblia católica tiene 7 libros que los judíos quitaron y porciones y pedazos de otros libros que los judíos cortaron, cercenaron, quitaron de la Biblia por odio al cristianismo, dado que esos textos apoyaban la doctrina de Jesucristo y la naciente iglesia. Primero, los 2 libros de los Macabeos. Ahí se afirma clarísimamente la doctrina del purgatorio y se ve el origen de los fariseos. Y allí se les glorifica, ¿eh? Pero también se ven sus errores, errores de los ancianos, de cómo los príncipes del pueblo traicionaron y eso no les convenía a los judíos y los quitaron. Quitaron el libro de Judith porque habla de la pureza. La ciudad donde está ella es Betulia, que significa virginidad. Y los cristianos veían en ella una imagen de la Santísima Virgen María que aplastó la cabeza de la serpiente, como Judith cortó la de Holofernes. Quitan el libro de Tobías, que nos habla del santo matrimonio, que nos habla de la pureza de las esposas y de los maridos, que deben hacer oración, que nos habla de los arcángeles, pero únicamente de aquellos que la iglesia recibe. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Uriel, pero hasta ahí ya otros, mucho cuidado. Son ángeles, sí, ya les he dicho, pero son demonios, para que no les anden poniendo a sus hijos otros nombres, por favor. Consulta a un sacerdote culto antes de ponerle un disparate a tu hijo, ¿eh? Porque son nombres de demonios, de diablos. ¿Eh? Es terrible ver eso en las mamás ignorantes, burras, que les cuelgan a sus hijos nombres de animales, de perros, de demonios. Pónganle nombre de santos a sus hijos para que celebren el día de santo. Por eso se debe bautizar el niño el día en que nació. Los sacerdotes tengan la bondad de no hacer tan cardíaca la cosa, tan burocrático el bautismo. Todos tienen derecho a ser bautizados. El cristiano, lo dice el Concilio Vaticano II, tiene derecho a los sacramentos. De manera que un niño puede ser bautizado el día en que nació. ¿Cómo que no? Sin tanto papelaje. Darle el bautismo para que se le ponga uno de los nombres que le corresponde en ese día. Yo espero poder publicar pronto el Martirologio Romano, añadiéndole todos los santos que han sido beatificados y canonizados para que vean que cada día hay 50, 60 diferentes nombres que se les pueden poner a la criatura. Y aparte los que tú gustes, se les pueden poner 4 o 5 nombres a una criatura, pero que tenga nombre cristiano, ¿verdad? Además, el obispo, el sacerdote, tiene potestad de añadirle un nombre cristiano durante la confirmación para que lo celebre y no tenga nada más nombres paganos. ¿Cuántas cosas hay que reformar, verdad? Entonces, el libro de Tobías fue quitado. ¿Qué dicen los protestantes para defender esta herejía, para excusarse de que siguieron el uso judío contra lo que por 1500 años la Iglesia Católica había siempre aceptado? Dicen, es que estos libros no estaban en hebreo, sino en griego. Mentira. Métanse al internet. Ahí está el Hebrew Union College, el colegio de la Unión Hebrea. Métanse al proyecto
grandísimo, maravilloso del léxico aramaico y busquen el libro de Tobías y ahí lo van a encontrar en arameo. Dice ahí medieval, llámale como quieras, pero está en arameo el libro de Tobías. De manera que no es cierto eso. Ahora el libro del eclesiástico. Era el catecismo, la palabra lo dice, eclesiástico, para entrar a la iglesia. Con eso se enseñaba a los catecúmenos, era la preparación al bautismo. Por eso lo quitaron los judíos, después de la destrucción de Jerusalén, el año 70. Y ese libro, decían, nada más existía en griego. Mentirosos. En Qumran, en la Geniza del Cairo, o sea, un almacén que había de libros donde se guardaban por siglos en la sinagoga vieja del Cairo. Hace 150 años descubrieron ese depósito y fue una maravilla. Todo está en la Universidad de Cambridge. ¿eh? Y ahí está Schechter, un grande sabio judío que los publicó. Yo tengo algunos volúmenes nada más, ¿verdad? Pero están en el internet, nomás que se ocupa un permiso especial para entrar. Están en arameo y puedes entrar con una petición, ¿verdad? Y te lo dan. Y ahí están documentos y ahí está también Ben Sira, el Siráside, el eclesiástico, que no está en las Biblias protestantes, que ellos la quitaron. Lutero lo quitó por odio a la Iglesia Católica, contra toda verdad, contra toda ciencia. Después tenemos el libro de Baruch. ¿Por qué lo quitaron? Porque ahí regaña a los viejos, a los ancianos del pueblo, a los judíos, y eso no les conviene. Quitaron la casta Susana, pedazos de los capítulos de Daniel profeta. ¿Por qué? Porque ahí también se demuestra cómo los viejos, los sacerdotes, los jueces, estaban pervertidos y se habla de la castidad. De hecho, la palabra azucena, la flor que significa la pureza, significa Susana, Shushanin, ¿verdad? Es la pureza. Y el himno de los 3 jóvenes en el horno ardiente de Babilonia también lo quitaron. Ese himno se recitaba y se recita todavía en la iglesia los domingos en laudes. Y ahí se habla de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa es una tradición antiquísima de los primeros siglos de la iglesia. Y por eso la quitaron, porque se habla de la Trinidad. Quitaron el libro de la sabiduría de Salomón, porque ahí se habla precisamente de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, mis hermanos, 7 libros. 2 de los Macabeos, el profeta Baruch, Tobías, Judith, el eclesiástico y la sabiduría de Salomón. Y aparte, pedazos del libro de Daniel y alguno que otro pedacito que no viene. Por eso la iglesia en el Concilio de Trento dice, aceptamos los libros como se encuentran en la Vulgata latina de San Jerónimo. Y esa Vulgata pues ha vuelto. Pues bien, sigo hablando de esos libros, ¿verdad?, que se han quitado. Esa es la diferencia, pues, de manera que no es cierto que la Biblia protestante es igual a la Biblia católica. Mentirosos. Ellos le quitaron libros, ¿verdad? Segundo, la traducción también es una traducción diabólica muchas veces. Le quita el sentido, sobre todo cuando lo hacen con esa mala fe contra la divinidad de Jesucristo. La Biblia de traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras es diabólica, está en contra de la divinidad de Jesucristo, ¿verdad? Se los digo como biblista, conociendo el hebreo, el griego, el arameo, se los digo, esa traducción es diabólica, es de mala fe, y lo sostengo, ¿eh?